Iniciamos una temática supremamente conocida como término, pero qué poco aprendida desde la profundidad de la palabra y mucho menos desde la experiencia de la práctica. Y se llama el reino de los cielos. Como vamos a ver ahora, es mencionado en muchísimos lados de la palabra de Dios. Y preguntémonos como introducción, ¿por qué fue lo primero que Jesús nos manifestó, nos dijo? Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos lo he traído. Está en medio de ustedes. No lo tenían y yo lo traje. Y he venido para darles vida, vida eterna y en abundancia. Quisiera que desde ahí nos enfocáramos en esto. Estábamos en oscuridad y Él trajo el reino. Si miramos un poco desde el contexto religioso de la cultura tradicional, nos enseñaban en el Padre Nuestro a invocarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Desde allí, desde niños, creo que veníamos expresando esto, pero con la más profunda ignorancia. Y ya en el caminar del nuevo nacimiento se empiezan a aclarar las cosas. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas, y convertirse no es creer, convertirse es el nuevo nacimiento. Dice, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se caerá, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Señor está su Espíritu. De manera que vamos a iniciar hoy esta primera reflexión sobre el reino de los cielos. Vamos a compartir nuestro material de hoy. Dios creó todas las cosas por medio de Jesús, por medio de Él, y nada fue creado sin Él, incluyéndote a ti. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Trajo luz, o sea, vivíamos en tinieblas. La palabra luz, al igual que la palabra agua en la Biblia, quiere decir sabiduría. Y aquí lo que está diciendo es que hemos caminado por la vida eh, con una mezcla increíble de pensamientos, casi todos basados en el estado emocional del momento, llenándonos de filosofías, de ciertas eh, temáticas o autores que nos llaman la atención. Pero sería que el Señor nos dio una parte y todo lo otro tiene que ser complementado. Eh, Creo que ampliar o entender la palabra a través de autores de testimonio es válido, pero la palabra no puede ser reemplazada por nada. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Por qué esta motivación de trabajar esta temática? El reino de los cielos es el gobierno y el reinado soberano de Dios sobre todo lo creado. Quiero repetir esto. Cuando le hablamos de venga a nosotros, tu reino ya no lo trajo. Cuando, y miremos esto, ¿por qué los discípulos que venían de una tradición hebrea que oraban 3 veces al día, le dicen a Jesús, enséñanos a orar? Y el Señor entrega al Padre nuestro con un énfasis del reino de los cielos.
Si bien estaba Jesús, Jesús no había sido glorificado todavía. Dice, venga a nosotros tu reino. O sea, es un futuro. Pero cuando Él resucita y regresa en forma de Espíritu Santo, lo establece. Lo establece en nosotros. Por eso veremos y lo ampliaremos más adelante cuando en Colosenses 1, versículos 13 y 14, habla de los tres momentos de un verdadero hijo de Dios. Fuimos librados del poder de las tinieblas, trasladados al reino de su amado Hijo, y por su sangre fuimos limpiados de todo pecado. Ahí están los tres pasos. Entonces, volvamos a nuestra definición del reino de los cielos. El reino es un reino que no es físico, que no es visible, pero que sí es 100% experimentable. El reino de los cielos es el gobierno y el reinado soberano de Dios sobre todo lo creado. Miremos algunos aspectos importantes. Reino viene de riquezas eternas, inamovibles, infinitas, pero habla de un rey, del rey de justicia, pero también habla de los colaboradores, de los siervos, de los embajadores del reino, de sus verdaderos hijos. Entonces nos va enfocando en qué es la vida eterna, que no es la vida del mundo. En Juan 17 el Señor lo dice bien claro, le dice, Padre, a estos que del mundo me has dado, ya no son del mundo. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, mm, mi testimonio, que pues lo conocen mucho, yo vivía en el mundo. eh, Fama profesional, dinero, rumba, licor y otros desórdenes. Y ahora ya no soy de ese mundo. Lo que la palabra nos va enseñando tiene que volverse vida en nosotros, por dos motivos que nunca me cansaré de estar repitiendo. Porque la transformación es hecha por el amor de Dios, por gracia, no es por merecimiento. Es porque Él dijo, te he creado para amarte y te he creado para transformarte al diseño original con el que te he creado en el Salmo 139:13. Y lo segundo es que no es por un esfuerzo humano, no es por fuerza de voluntad, es por la capacidad que nos da el Espíritu Santo. En la Biblia esta expresión del reino de los cielos es utilizada principalmente por el evangelista Mateo, aparece unas 32 veces y en muchos otros espacios de la palabra de Dios, mientras que otros autores suelen usar reino de Dios y es el mismo concepto. Entonces es un reino espiritual y actual y eterno. En Eclesiastés dice, he colocado eternidad en sus corazones. Si usted de verdad ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces debe empezar a vivir la experiencia eterna en medio de un mundo temporal, caído, vano y cada vez más perverso. Entonces el reino espiritual y actual no se limita a un lugar físico, sino que Jesús nos dice, nos enseñó que el reino ya se ha acercado y se manifiesta en nuestra vida de quienes aceptan su autoridad. Y no solo es aceptarla por un rato, es cuando se ha hecho una entrega genuina desde el fondo del corazón. Decirle, eres mi dueño, te entrego mi futuro eterno, te entrego mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis momentos, donde el apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, el peor asesino de cristianos, después de su conversión, dice,
ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es el reflejo de lo que él, como dicen Filipenses, había decidido. Y todo lo que para mí es ganancia lo he dado por basura a cambio de la excelencia del conocimiento del Señor Jesús. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto tienes experiencias con Él? No se quedó en una cruz, no se quedó en una tradición religiosa. Él vino a vivir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo. Este momento es determinante en esta temática que hoy comienza. Le hemos entregado realmente todas las riendas de nuestra vida a Jesús para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo en cada momento, en cada día. Y se cumple con un mandamiento que dice ser llenos del Espíritu Santo. El gobierno de la justicia. Se describe que el reino de los cielos es como un sistema de valores celestial basado en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Yo te invito a que hoy te lleves estos tres indicadores. ¿Te duele la justicia? En vez de quejarnos de este mundo re injusto, más el que estamos viviendo en Colombia, donde hay tanta violencia, donde hay muertos todos los días, donde hay atentados, donde hay hombres altivos queriendo señorear el país, cumpliéndose lo que dice en una de las cartas de Timoteo y en segunda de Tesalonicenses, que para esta época se levantarían líderes soberbios, amadores de sí mismos. Y lo vemos en el contexto internacional. El Rey de Justicia es Jesús. Debemos dejar de reclamar la justicia a un mundo humano, un mundo perverso, un mundo de tinieblas caído y re injusto, para decirle, Jesús, gracias por traer la justicia a mi vida. Y quisiera motivarte en este momento para que eh, le entregues toda la injusticia que haya pasado en tu vida a Jesús. Yo veo muchos compañeros que se quejan de que me pasó esto en la infancia, en la adolescencia, y se quedaron allá. Lo he compartido en otros espacios. Todos tenemos una historia, pero no somos historia. Todos tenemos una historia, pero la historia no nos define, no nos determina. A nosotros nos define Cristo. Él vino a darnos la vida, a ponernos un sello que dice garantía para la eternidad. Es su promesa. Pero también dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino. Y este es algo especial. ¿Usted ya entró al reino? ¿Usted sabe cómo se entra al reino? Cuando yo estaba ya hundido en el tercer sótano de las tinieblas, queriéndome morir, Cristo vino de la eternidad y me rescató, cumpliendo su palabra. Te he rescatado de la vana manera de vivir que aprendiste de esta cultura. Me rescató. Y era algo que yo pensaba siempre. ¿Qué he hecho yo para tener esta vida tan miserable? Porque se sufría demasiado. Es tanto de querer morirme. Pero en el amor de Dios fue y me rescató. Podrías estar pensando, bueno, ¿y por qué no rescató a otros? No es que no los haya rescatado, es que él no obliga a nadie. Hay muchos que no aceptaron el rescate. El segundo aspecto es que uno aprende a vivir en una paz espectacular. Y si no vives en una paz espectacular es porque no te estás dejando capacitar por el Espíritu y viviendo la vida nueva que Él nos dio bajo el diseño de Él.
No traigas a tu mente las cosas del pasado, ni tengas ansiedad por el futuro. Bástale a cada día su propio afán. Lo que la ciencia ha llamado vivir el eterno presente, el aquí y el ahora. Entonces, cuando uno vive un día a la vez, lo hemos visto bastante en otros espacios. Abro los ojos, me dan un regalo, viene diseñado. Dios me dice, te voy a entregar todo lo nuevo hoy. Y me levanto a recibir lo nuevo. Entonces vivo en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el gozo en el espíritu. Él quiere decir dentro. El gozo lo produce en nosotros el espíritu y no las circunstancias. Tratemos de entender que este tipo de reflexiones que están basadas en la palabra es porque la palabra me habla y Dios es la palabra. Dios me habla para que tome decisiones y esas decisiones escriba cómo las voy a practicar desde hoy mismo, cómo voy a disfrutar los resultados para testificar de un Jesús vivo y cómo poder darle toda la gloria al Señor. Eso es la vida cristiana. ¿Qué nos daña el gozo? Las expectativas externas. De ahí aquellas expresiones de que me hiciste rabia, es que me alteraste, es que me dañaste la felicidad. Todo eso es del mundo. Nacimos esclavos de lo emocional. Nacimos esclavos de las expectativas de lo que hagan otros. Es que me rechazaron, es que me miraron feo, es que no me tuvieron en cuenta, es porque nombraron a no sé quién. Qué tristeza de vida caída. Entonces, Jesús por eso dijo, te traje el reino. Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de la Trinidad. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. En Cristo está la plenitud de la deidad. Son inseparables. Donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre y el Hijo está su Espíritu. De manera que recibir a Cristo resucitado en el corazón como una entrega del Padre y con el poder del Espíritu Santo, Dios en su plenitud vino a vivir en nuestro espíritu. El futuro y eterno tendrá cumplimiento final y visible cuando Cristo regrese y establezca su dominio pleno, eliminando el pecado y el dolor. Este mundo está gobernado por Satanás, nos lo dijo. El mismo diablo se lo dijo a Jesús, si postrado me adorares te daré todas las riquezas de este mundo. Entonces, cuando yo le doy prioridad a las riquezas de este mundo, ¿quién me las da? En cambio, cuando yo veo las riquezas de este mundo, hablando de dinero y de otras cosas, Dios le llama añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo otro te será dado. Mira cómo en Lucas, por ejemplo, nos dice, y cuando vayas en mi nombre, en una misión como misionero, a extender el reino, no lleves nada. Cuando llegues allá lo tendrás todo. Y estas bendiciones te alcanzarán cuando uno camina en la obediencia. Entonces vamos a tener siempre esa lucha entre el ego y el espíritu, todo el tiempo. Decía un famoso filósofo griego, llega a ser el que eres. Y si alguien nos pregunta que quién soy, pues la respuesta está en la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 139:13 que el Señor tiene un libro donde nos diseñó, donde nos hizo con sus propias manos y donde todo lo que Él diseñó de tu vida lo hizo sin faltar ninguna cosa. ¿Cómo vivir en la paz de Dios? Cuando uno abre los ojos por la mañana, el día está completo porque Él lo prometió. Él dice, cada día te entrego lo que tú necesitas para vivir el día. Esa es la verdadera libertad financiera, vivir el día.
En Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron creadas de Él, por Él y para Él. Y en Juan 1:3 y 4 dice que todo fue creado por Él y sin Él ninguna cosa fue creada. Creador. Él es el creador. Entonces, ¿qué quiere Dios de tu vida, de tu familia y de la mía, obviamente? Que tengamos claro tres cosas. El origen. Vivo porque tengo la certeza de que Él me creó para Él. Origen, Él me creó. No vengo de la cultura ni vengo de ningún otro lado. Cuando venía creciendo en el vientre de mi madre, ahí estaban las manos de Él, entretejiendo todo nuestro cuerpo, porque Él nos lo enseña y lo dice. Una vez tuve una experiencia sobrenatural muy grande porque acababa de sacar a un bebé en una cesárea y escuché su voz que me dijo, está recibiendo lo que acabo de terminar con mis manos. Ese día tuve mucho quebrantamiento en el quirófano y nadie entendía nada y nunca lo había pensado. En el momento en que sale el bebé es el momento en que el Señor dice, lo terminé de formar, lo entrego. Cuando tú naciste, escúcheme bien, habían aplausos en el cielo para Dios porque eras la obra de sus manos. De esa dimensión es tu origen. El segundo es identidad. No éramos hijos, nos hizo hijos. Como dice en Juan 1:12-13. Mas aquellos que creen en su nombre y lo reciben en su corazón, se les da el derecho de ser convertidos en hijos, porque no son nacidos por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Nacemos en lo carnal, en lo humano, por la acción de padre y madre, pero en el espíritu se nace por la voluntad de Dios, por su amor. Entonces ahora sí podemos decir que somos hijos. Ahora sí podemos con el diseño y el orden de Dios decirle Padre nuestro. ¿Cuántas personas le dicen Padre a través de la oración del Padre nuestro y nunca han tomado la decisión de ser o no ser hijos? Y el propósito después de la salvación y de haber sido convertidos en hijos de Dios es lo más importante. Y he venido en estos días haciendo una pregunta que la transmito hoy. Cuando abres los ojos por la mañana, ¿qué te inspira a vivir? ¿Qué es lo que te inspira a vivir? Quiero expresar esto dándole toda la gloria y el aplauso a Dios por lo que ha hecho en mi vida, igual en la de ustedes. Pero ¿usted cree que yo iba a estar un sábado a las 5 de la mañana alistando todo esto, cuando los viernes eran de rumba y de todo? Pero lo que sí quiero testificar es que la pasión que Dios coloca en mí por este espacio es increíble. Creo que yo nos estamos acercando como a 10 años de haber iniciado este espacio contra la corriente. Pero también el reino de los cielos tiene que ver con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando vivimos el día de reino, así estemos físicamente en la tierra, no somos del sistema del mundo, somos del sistema del reino, del rey, de las riquezas del reino, embajadores del reino, servidores, colaboradores de Cristo. En el Espíritu es la parte que Dios colocó en nosotros para darnos vida eterna. 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor un solo espíritu es con Él. Y en el Espíritu está la verdad absoluta. La comunicación es por donde podemos escuchar a Dios y Él nos escucha. Y la intuición, que es la capacidad de recibir una sabiduría
que Dios diseñó específicamente para cada uno de nosotros. Y en el espíritu no puede haber pecado, ni en el espíritu se puede pecar. Y el espíritu representa el lugar santísimo del tabernáculo. El alma es la parte humana, pensamientos, emociones y decisiones, donde con frecuencia viene el pecado y el espíritu nos restaura a través del arrepentimiento. Y el cuerpo es nuestra salud física. ¿Quién eres? Como decía Píndaro, llega a ser el que eres. ¿Qué es personalidad? La personalidad es conocer el temperamento que es genético con que nací. Y el carácter es el carácter de Cristo. El carácter del reino es formado por el Espíritu Santo, mientras que el carácter del mundo es construido, desarrollado y esclavizado por el ego. Por eso siempre lo espiritual de Dios, el Espíritu Santo, contra las tinieblas. Producto de todo esto, vamos creciendo hacia la madurez espiritual, lo cual nos hace tener una autoestima firme. ¿Qué es lo que amas de ti? El Señor dice que debemos amarnos, amar a Dios con toda la mente, el corazón, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué es lo que amas de ti? Lo que debemos amar en nosotros es el diseño de Dios. Todo esto que hemos visto, Señor, todo eso hiciste por mí. Hasta te emocionaste el día que me diseñaste en el libro de la vida y luego viniste a rescatarme dando tu vida en la cruz. ¿Cómo no amar lo que has hecho por mí? ¿Cómo no amar el ser un hijo de Dios? Esto cambia mi actitud frente a la vida. ¿Qué tanto tenemos como prioridad agradar a Dios, deleitarnos del Señor, deleitarnos de su paternidad, deleitarnos de elegir bien, de escoger bien? Recordemos lo que dice en Deuteronomio 28. He colocado al cielo y a la tierra por testigos que coloco delante tuyo el camino del bien y la bendición, el camino del mal y la maldición. Tú eliges, pero hay un porcentaje altísimo de personas que viven tibias, que en algún momento hablaba yo de la fe de los demonios. Dice en Santiago que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces creer no basta, es obedecer, es ser. Y entonces una autoestima de reino con una actitud de reino nos permite enfocar la atención, tener enfoque en cada momento. ¿Dónde coloco mi atención? ¿En qué invierto mi atención? ¿En qué gasto mi atención? Y obviamente, cómo manejo el dominio propio de las emociones. Con todo esto aparece una verdadera inspiración, ines dentro y espíritu espíritu. Si vivimos desde la inspiración, desde lo que nace en nuestro espíritu y no de las tentaciones de lo externo, tenemos una cosmovisión eterna. Jesús está preparándonos un lugar de llegada en la Jerusalén celestial. ¿Crees en eso? Jesús tendrá una segunda venida. Antes de su segunda venida, el Señor nos llevará al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Con todo lo anterior tenemos un sentido vital, o sea, levantarnos cada día a disfrutar la eternidad que el Señor nos va entregando. El reino de los cielos, dice la Escritura, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
este conocido pasaje, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo más importante en su vida? El salir y corra aquí y corra allá, y el activismo y el quedar atrapado por todos los distractores de hoy en día y terminar el día saturados de las muchas cosas en nuestra mente, lo que nos recuerda a Marta, Marta en el Evangelio de San Juan. No, el Señor dice, cada día que yo te entrego, cada día el pan nuestro de cada día, el alimento espiritual de cada día, es para que vivas en justicia, en paz y en gozo. En muchas partes dice el Señor, si te roban algo, no te preocupes, te daré 100 veces más. Ya que podría estar pensando, uy, pero a mí sí me han robado, pero nunca me he llegado 100 veces más. Y es que lo has trabajado a través de la fe. Acuérdate que con la fe y la paciencia se obtienen las promesas que se vuelven realidad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se van dando cuenta que Jesús trajo el reino, que están todas las riquezas eternas ya servidas para nosotros. Romanos 8:29 dice que somos coherederos con Cristo de todas estas riquezas. Y estas riquezas, ¿cuáles estás disfrutando? O los distractores de lo cotidiano, de lo temporal, de lo que ocupa nuestra mente, ni siquiera nos está permitiendo disfrutar de las riquezas que nos regalaron a través de un precio altísimo que fue la vida y la sangre de Cristo en la cruz. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino, dijo Jesús. ¿Has visto el reino? ¿Has nacido de nuevo? Entonces se supone que debes estar viendo el reino. Y el reino se ve no con los ojos físicos, el reino se ve con los ojos del entendimiento. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu, léase aquí agua como sabiduría de Dios, no es una metáfora. El que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Es un imperativo de Dios, es un imperativo de Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Usted podría contarle a otro cómo nació de nuevo, cómo fue su experiencia, y si no hay nacido de nuevo, pida ayuda y te acompañamos al milagro de la vida eterna. Pero he resaltado aquí, no puede ver y no puede entrar. Los dos elementos espectaculares de este pasaje de Juan 3, que te invito a que te leas ese capítulo. Cuando nazcas de nuevo, cuando te conviertas al Señor, cuando se caiga el velo, vas a ver y a entrar en el reino, no en un sistema religioso. Sé que a veces hay personas que sienten que uno los está sacando de su creencia de fe. No, tu fe debe ser Cristo, no un sistema religioso. Las tradiciones religiosas no transforman, no cambian, te engañan. Nadie por ser repetitivo en tradiciones va a ser transformado. Yo les motivo, los que tienen esta crisis entre la tradición religiosa y la relación personal con Cristo, que se lean en los evangelios
¿Qué dice Jesús de las tradiciones? Las condenó todo el tiempo. El capítulo 1 de Isaías condena las tradiciones. ¿Qué dice el Señor? Cuando quieras, entra a tu pieza, cierra la puerta y allí es donde el Padre te ve y te oye. Y el Padre que te ve y te oye allí en lo secreto, a solas, en tu habitación, te respaldará en público. No habla de tradiciones en ninguna parte. Solo hay dos elementos de celebración que Jesús dejó: el bautizo y la Santa Cena. No más, porque son proféticos. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero lo anunciaba Juan el Bautista. ¿Por qué el bautismo de Juan el Bautista no es válido hoy en día? Porque él mismo decía, yo los bautizo en agua. El bautizo en agua es de Juan el Bautista. Y el bautizo en agua era de adultos. Usted no ve un solo niño bautizado en la palabra. Dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás mío, del cual no soy digno de desatar sus sandalias, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El verdadero bautizo no involucra el elemento agua. El elemento agua era un bautizo eh, profético de lo que iba a pasar, y hoy en día, cuando se ha tenido ya una conversión genuina, hay un acto de un bautizo en agua como un testimonio público de lo que ya pasó en nuestro interior. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, desde entonces. Y esto ocurre en cada uno de nosotros. El Señor viene y dice, arrepiéntete, porque yo te traje el reino de los cielos, porque yo te quiero dar las riquezas. Porque en Isaías 1:18 dice, por rojo encendido que sea tu pecado, te quiero dejar como nieve blanca. A Dios no le importa clasificar los pecados, jamás los clasifica. Lo que dice el Señor es la paga del pecado, es muerte. Por eso Cristo murió y pagó la cuenta de nuestros pecados. El Señor lo que quiere es que nosotros comprendamos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará y la terminará. Filipenses 1:6. Ese es el camino de la vida eterna, formar el carácter de Cristo en nosotros. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué está diciendo aquí también? Escoja. ¿Quieres seguir en este mundo perverso, perdido, o en este mundo lleno de filosofías, o en este mundo donde las buenas acciones de caridad creen que eso es todo? Hay que hacerlas, pero son el resultado de vivir en el reino. No es porque al ayudar al necesitado yo vaya a estar entonces obteniendo salvación u otras cosas, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Ratificaba Jesús de lo que había dicho o profetizado Juan el Bautista. Cuando dice el tiempo se ha cumplido, es una expresión que se repite en la Biblia, porque Dios tiene los tiempos diseñados. Por eso es que Él dice, vivan en la paciencia, que es una de las virtudes del Espíritu, y no en el desespero porque yo quiero las cosas ya. Dios no tiene prisa. En la eternidad, que es la dimensión de Dios, no existe el tiempo. Él un día lo creó. Entonces, vivo lo eterno, su eterno presente lo vivo cada día, cuando angustiado por el tiempo terrenal. Esa guía eterna se llama el Kairos de Dios, mientras que todo el mundo anda estresado en el corre-corre del Cronos, que es el tiempo, que ahí viene cronómetro. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tuvo que acercarse el reino?
Vamos a mirarlo en esta última parte. Primero, porque había un muro de pecado y de rebeldía. La separación espiritual hacía que estuviéramos muertos. Puede ampliarlo en Efesios 2, cuando Adán y Eva son expulsados de la eternidad. El dominio es ajeno. La Biblia enseña que la humanidad vivía en la esclavitud bajo el dominio de las tinieblas y el pecado, no bajo el gobierno directo y visible de Dios, de Cristo, de su Espíritu. También el reino de los cielos apareció después de 4 siglos de silencio, los 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hubo un silencio de Dios por 400 años. Por eso apareció el reino. Lejanía percibida, el pueblo de Israel sentía que Dios se había distanciado, se había olvidado de sus promesas. ¿Por qué? Por la rebeldía y el pecado del pueblo. El pecado siempre trae la apertura al dominio de las tinieblas. Romanos 6 dice que en la obra de Cristo en la cruz rompió el poder de las tinieblas, pero yo se lo puedo dar a través del pecado. El tiempo de Dios no se había cumplido. Un plan trazado, el reino requería que el Mesías naciera, viviera y muriera para rescatar a la humanidad. Cuando Él dice en la cruz, Padre, consumado es. Juan 17, que lo compartíamos en un espacio de ayuno ayer acá en nuestra ciudad, es una carta de amor impresionante. En Juan 17 es el testamento de Jesús, es lo último que escribe antes de irse. Y primero le habla al Padre. Le dice, Padre, todo lo que me pediste que hiciera, ya lo hice. Ya les he dado la palabra, ya les he mostrado el camino. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y le dice algo espectacular que acaba con la teología falsa de algunas sectas como la de los testigos de Jehová. Padre, permíteme que regrese a tu lado para disfrutar de la gloria eterna como lo hacíamos desde antes de la creación del mundo. El segundo es que empieza a hablarnos a nosotros. ¿Alguna vez has pensado en el privilegio tan impresionante que es poder hablar con Dios? ¿Cuántas veces cuando un gerente, el director de un colegio, en fin, el gerente de un banco, nos abre un espacio para hablar con él, qué es lo que le dice la gente? Le agradezco tanto que me haya dado este espacio, le agradezco tanto que me haya permitido este espacio. Y Dios que dice, ven a hablar conmigo todos los días, porque te amo, porque quiero disfrutar de ti. Yo no sé si eso lo has meditado alguna vez. Dios quiere deleitarse de ti, pero a veces ni las migajas de tiempo diario le damos. Entonces orar es hablar con Dios. Él cumplió. Jesús inició su ministerio. Antes de esto, el reino permanecía como una promesa futura y remota escrita por Gálatas 4:4. Pero ya se cumplió el tiempo. Jesús nació, murió, resucitó y regresó para habitar en tu corazón y enseñarnos la vida en el Espíritu. Primera Corintios 2 es un capítulo obligado aquí. Te motivo mucho a estudiarlo. Dice que hay un hombre bidimensional y un hombre tridimensional. El hombre bidimensional es psicosomático, o sea, pienso, siento y actúo a través de mi cuerpo y aún quiero interpretar la Biblia desde mi manera de pensar. Pero habla de que hay otro que es el hombre espiritual.
Y te dejaría esta otra pregunta de reflexión. ¿Tú eres un ser espiritual? ¿Sabes cuáles son las condiciones para ser espiritual? ¿Sabes cómo se vive en el espíritu? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están unidos, están para siempre unidos en Cristo Jesús. Y el reflejo de esto es que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada vez que escuchemos la palabra carne, puedes cambiarla por humano para que sea un poco más entendible. La ley está de Génesis a Malaquías, muestra el pecado, pero no podíamos dejar de pecar ni cumplirlo. Por eso de Mateo a Apocalipsis, Jesús trae la gracia. Con el nuevo nacimiento nos capacita para ello. Porque los que son humanos, o sea, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero son los que son del Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Puros indicadores de vida estamos revisando hoy. No hay disculpa. Ahí están todos los indicadores en dónde estamos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, es fracaso. Pecado es fracaso. Por eso el Señor dice, no peques. Pero el ocuparse del Espíritu Santo es paz. Por cuanto los designios de lo humano o de la carne son enemistad contra Dios. O sea, obedezco los deseos de la carne y los estímulos de las tentaciones, o me deleito en la obediencia a Dios, que entre otras cosas la obediencia a Dios es un deleite, porque no es un esfuerzo humano. Y como no tiene que ver con el que tengo ganas, no tengo ganas, me gusta, no me gusta, sino es el poder del Espíritu Santo que nos levanta a cada uno. Lo decía el apóstol Pablo, con temor y temblor enseño la palabra de Dios, no con persuasivas palabras de sabiduría humana, sino el poder del Espíritu, según el poder que actúa en nosotros, el poder de la resurrección que lo habíamos visto en algún momento. Entonces los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Esta es la pregunta y respuesta más importante de hoy. El Espíritu Santo vive en usted, se unió a su Espíritu para siempre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si no es de Cristo, es de las tinieblas. Qué tremenda reflexión. Bueno, aquí está nuestro canal, allí están todas las enseñanzas. Suscríbase, ayúdenos a difundirlo. Y también queremos bendecir la vida de todos los que nos siguen apoyando con sus aportes para poder cubrir todos los requerimientos de este ministerio virtual. Amado Dios, queremos darte gracias por tu enseñanza de este día. Permítenos ser tierra fértil. Permítenos, Señor, poder estar eh, nutridos hoy de tu palabra que es viva y eficaz. Queremos hoy pedirte, Señor, que nos permita dar el fruto con tu amor, con tu abrazo.
que nos permitas hoy tener gozo de cómo nos has entregado una claridad sobre el reino que trajiste. Por eso queremos hoy pedirte tu bendición, pedirte la llenura de tu Santo Espíritu. Queremos hoy renunciar a las cosas del mundo que aún nos gobiernan. Hoy te clamamos y te decimos, Señor, gracias porque sabemos que vas a terminar la obra que comenzaste en nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos des esa bendición, tu abrazo y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, familia, que estén muy bien, reflexionen mucho, este video pues les va a llegar y que podamos encontrarnos en los otros espacios.